pasar este tiempo orando, pidiéndole al Señor que Él bendiga el tiempo de escuela dominical, que nos ministre, que nos hable, que le haga bien a nuestras almas. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como tu iglesia en este día de nuestro Señor, que tú nos llamas, tú nos convocas a que nosotros vengamos a ti. Gracias por haberlo dispuesto todo de forma tal que nosotros hoy estemos aquí. Te pedimos también por aquellos que por alguna razón justificada no pueden estar con nosotros, que también tu misericordia los alcance. Y te pedimos, Padre, que en este tiempo tú nos guíes con tu Espíritu Santo, nos ilumines y nos ministres de forma tal que nos edifiques con tu palabra, que nos redarguyas también y que nosotros podamos aprender de tu palabra todo aquello que necesitamos para vivir una vida que te honre, te glorifique a ti. Guíanos y ayúdanos en este día. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos estudiando el panorama. La clase pasada, nosotros estamos ahora mismo estudiando el tercer período, que es conocido como el período de la teocracia, y específicamente en este período estamos viendo todo lo relacionado con la conquista, que aproximadamente duró alrededor de 25 años. Hay un segundo aspecto de este tercer período de la teocracia, que es el gobierno de los jueces, que se verá en clases posteriores. Pero ahora, específicamente, estaremos viendo dentro de la conquista lo que pudiéramos llamar como la invasión o las campañas militares del pueblo de Israel guiado por Josué para ocupar la tierra prometida. Vimos una primera parte que fue la preparación, todo ese tiempo donde el pueblo de Israel estuvo preparándose para entrar a la tierra prometida, y hoy estaremos viendo específicamente la invasión. Hay una próxima clase donde se verá toda la repartición de la tierra una vez que fue conquistada. Eso se verá en la clase próxima. Entonces hasta aquí, esta es la idea. Les pongo esto para que nos ubiquemos acerca de qué es lo que específicamente estaremos viendo. De hecho, todo lo relacionado con la invasión lo encontramos en el libro de Josué desde los capítulos 6 al 12, aunque hoy estaremos viendo aspectos relacionados con los capítulos del 9 al 12. Muy bien. Debo decir además que esta clase le correspondía al hermano Roy. De hecho, es una clase preparada por él, doy crédito en ese sentido, y yo más bien lo que vengo es a exponer esta clase, a compartirla con ustedes. Y recordarles, hermanos, que se trata específicamente de una clase, por lo tanto, cualquier duda, cualquier intervención que ustedes quieran hacer, siéntanse libres. Es un tema que generalmente genera preguntas. Si surgen esas preguntas, esas inquietudes, no se queden con ellas. ¿Saben cuál es la peor pregunta? La que no se hace. No nos quedemos con dudas, estamos aquí todos para aprender. Bien, continuamos estudiando algunos aspectos importantes que tuvieron lugar durante el tiempo de la invasión de Israel, como ya les indiqué, a la tierra prometida, y que se llevó a vías de hecho en 3 campañas militares diferentes. Estas campañas militares
es la campaña que se desarrolló aquí en el centro de lo que es conocido como la Tierra Prometida. El campamento de Gilgal está en esta zona y las primeras ciudades que se toman fueron la ciudad de Jericó, ya estudiamos acerca de esto, y la ciudad de Ai. Y una segunda campaña muy importante, que es lo que vamos a estar viendo hoy, ocurre al sur, en esta porción de la Tierra Prometida. Aquí hay alrededor de 5 reyes y más de 5 ciudades que fueron tomadas en esta campaña conocida como la campaña militar del sur de la Tierra Prometida. Y hay una tercera campaña militar que es la que ocurre en el norte, en toda esta región, que lo estaremos viendo también en la clase de hoy. Debo recordar que en el tiempo de Moisés, recuerden que en la región oriental de la Tierra Prometida, es decir, al oriente del mar de Galilea, se tomaron posesión de se luchó contra el rey Sehón y contra el rey Og de Basán, y esas tierras fueron tomadas y fueron entregadas a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Ya estas tribus están asentadas aquí. Comienza la campaña de entrada a la tierra prometida para empezar a tomar la tierra con la toma de Jericó, y estas tribus, cumpliendo con la promesa que le habían hecho a Moisés, también participan en toda esta contienda, y también en la campaña del sur y también en la campaña del norte. Ahora, esa primera campaña estuvo dirigida a la conquista de los territorios y ciudades que se encontraban en el centro de Canaán, como ya les indiqué, la ciudad de Jericó, la ciudad de Ai. Allí vimos cómo de manera milagrosa Israel conquistó la ciudad fortificada de toda esa región, la ciudad de Jericó. Y debemos recordar, hermanos, que aunque vemos en la historia, cuando leemos en los libros históricos todo esto que hizo el pueblo de Israel para conquistar la tierra, evidentemente ellos están participando en eso, pero no podemos perder de vista algo fundamental, y es que quien realmente está al frente de toda esa conquista y está permitiendo que esa tierra finalmente sea tomada por el pueblo de Israel es Dios mismo, cumpliendo con la promesa hecha a Abraham y al resto de los patriarcas. Y eso es lo que nosotros vemos ahí. Por eso es que vemos una y otra vez en estos relatos históricos la mano poderosa de Dios obrando milagros. Porque como una ciudad amurallada como Jericó, como vimos en la clase pasada, probablemente una de las ciudades mejor fortificadas de su tiempo, por el hecho de que rodearan la ciudad con el arca y que finalmente lo hicieran 7 veces y tocaran las trompetas y al grito de guerra los muros de Jericó cayeran. Evidentemente eso se trata de un milagro. La mano poderosa de Dios entregando esta ciudad. Y hoy vamos también a ver algunos milagros en la medida que vayamos estudiando el tema que nos ocupa hoy. Después de la toma de Jericó y de Ai, pues el pueblo se vuelve a reunir en el monte Ebal para una vez más confirmar su compromiso con Dios. Y es por eso que leemos ahí en Josué 8, 30 al 35, los invito a que lo vean ahí en sus Biblias, lo siguiente. Josué 8, y leeremos los versos del 30 al 35. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie
a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim. Recuerdan que esto también se hizo, lo vimos en Deuteronomio, en el tiempo de Moisés, donde de una parte se decían las bendiciones que iba a recibir el pueblo si seguía a Dios y cumplía sus mandamientos, y de la otra parte las maldiciones. Ahora aquí hay una repetición de esto. Dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno al lado del otro del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Una vez más confirmando el pacto, el compromiso que el pueblo tenía para con Dios. Hermanos, pero una y otra vez, como hemos visto en todas estas clases, y probablemente como nos pase también a nosotros que tenemos toda la revelación de Dios, el pueblo termina pecando contra Dios y haciendo las cosas como no deben hacerlas. Lo vamos a ver en un instante. Ahora, cuando la noticia de la conquista de Jericó y de Ai se esparció por todo Canaán, por supuesto, el pánico reinó entre todos estos reinos paganos que están ahí al sur. Las noticias llegaron hasta los reyes de estos pequeños reinos, y ellos tuvieron realmente temor. Ellos habían visto que la ciudad de Jericó, una de las mayores y mejor fortificadas, había caído, que Ai también había caído, y por lo tanto sintieron miedo. ¿Qué hicieron? Estos reyes, que hasta ese punto probablemente habían sido enemigos y habían tenido sus conflictos, pues deciden unirse en una coalición para luchar contra Israel. Porque además de eso, se sumaba algo muy interesante que leemos aquí en el capítulo 9, y es que los gabaonitas, que están en medio de precisamente de aquí en el centro sur de la tierra que debía ser conquistada, usaron de una astucia para que finalmente ellos no fueran totalmente destruidos como el resto de los reinos y pueblos que estaban ahí asentados. Y precisamente lo que vamos a ver ahora es esto, es decir, el engaño de los gabaonitas. Y en esto nosotros vemos un ejemplo de aquello que habla Pablo en 2 Corintios 2:16, cuando refiriéndose a las buenas nuevas del Evangelio, dice que el Evangelio para algunos es olor de vida, para otros es olor de muerte, para muerte. Es decir, otros pueblos, cuando vemos este texto de Pablo en 2 Corintios 2:16, lo aplicamos a esto que estamos estudiando, vemos que otros pueblos oyeron la noticia y fueron impulsados por ellos a declarar la guerra a Israel. La guerra. Y de hecho eso fue lo que hicieron el resto de esos pueblos asentados ahí en esa región. Solo los gabaonitas decidieron unirse al pueblo de Israel para poder recibir las bendiciones del pueblo. Ahí en Josué 11, 19 y 20 leemos: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaán. Todo lo tomaron en guerra, refiriéndose a que Israel, cada una de estas ciudades-estados, que eran las que conformaban los pueblos en esta región, fueron tomadas por la fuerza, por la guerra. Todos le hicieron guerra a Israel, le resistieron. Solamente los gabaonitas no lo hicieron. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel.
Y hay aquí una figura que podemos usar. El sol que ablanda la cera también endurece el barro. Y esto lo vemos una y otra vez en las Escrituras. ¿Alguno recuerda algún personaje que la palabra dice que su corazón fue endurecido? El faraón, por ejemplo. Y esto lo hemos visto y lo hemos analizado aquí en las clases. Y no es que Dios se complace en endurecer a alguien y lo obliga a pecar, ni mucho menos. Es que simplemente Dios retira su gracia, hermanos. Hay suficiente maldad en nuestros corazones para que si la gracia de Dios es retirada, nosotros terminamos siendo todo lo malos que podemos ser. Y eso es lo que realmente sucede en estos casos. Claro, por supuesto, aquí hay un propósito de Dios. Dios está cumpliendo la promesa de entregar la tierra prometida al pueblo escogido de Israel. Y todo esto tenemos que verlo a través del prisma de la realidad pecaminosa del ser humano. Una y otra vez vemos cómo Dios está dando tiempo para que estos pueblos que están asentados ahí en Canaán se arrepientan de su pecado. Allá en Génesis 15, 16 dice, Dios hablándole a Moisés Abraham en el pacto con Abraham, les está diciendo, el pueblo que saldrá de ti va a ser esclavo 400 años, pero después van a salir y van a ocupar la tierra prometida, porque todavía no ha llegado al colmo de la maldad, el pecado de ese pueblo. Y eso lo vemos hoy también. Cuando Pedro dice, no es que Dios se tarda, es que Él todavía quiere esperar para que muchos vayan al arrepentimiento. Es la misma idea. Bien, la falsedad de los gabonitas no tiene justificación. Eso es algo que debemos dejar claro. Así como no tiene justificación el hecho de que Rahab, aun cuando fue bendecida por Dios, haya mentido. Si la mentira es un pecado que Dios odia y se opone a él. Y aquí los gabonitas también están mintiendo. Ellos están falseando la realidad, y eso no tiene justificación. Esta gente fingió ser de una tierra lejana, eso lo leen ahí en el capítulo 9. Traían sus vestidos ya como si hubiesen andado mucho tiempo, los zapatos desgastados, las comidas ya descompuestas. Y le dicen, mira, nosotros venimos de una tierra lejana, hemos escuchado el Dios verdadero de Jehová, cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto y cómo los está introduciendo en esta tierra, y nosotros queremos entrar en una relación con este Dios. Y sucede que los israelitas y Josué y los principales dentro del pueblo, en vez de consultar a Dios, en vez de tomarse su tiempo, finalmente terminan creyendo todo esto que les dice. A causa de haber fallado en buscar la guía divina, los líderes de Israel cayeron en la trampa y se negoció un tratado de paz con los gabaonitas. 3 días después se descubrió que Gabaón y sus 3 ciudades dependientes se hallaban dentro de la tierra que ellos debían conquistar, lo cual produjo una crisis en el campamento de Israel, porque el pueblo evidentemente cuestionó esta decisión de los principales. Ahí en Éxodo 23, 32 leemos lo siguiente. Dice, no harás alianza con ellos, está Dios hablándole al pueblo, ni con sus dioses. Y en el capítulo 34, 12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y en el verso 18 dice, toda la congregación murmuraba contra los príncipes de Israel, aquí en Josué 9. Y debemos hacernos una pregunta con respecto a esto, porque una y otra vez en el trayecto del pueblo, desde que salió de Egipto hasta
llegar aquí a la tierra prometida, vimos cómo la congregación una y otra vez se quejaba contra sus príncipes, contra Moisés, contra sus principales. Ahora, en esta ocasión, ¿era justa esta vez la queja del pueblo? Evidentemente era justa, porque lo que se esperaba era que los principales dentro del pueblo consultaran a Dios, buscaran consejo, se tomaran su tiempo para entrar en una relación como la que ellos entraron. Porque déjenme decirles que le prometieron que no los destruirían y finalmente ellos se vieron obligados a cumplir esta promesa. Pues bien, estos hombres actuaron de acuerdo a los sentimientos del momento y precipitadamente aceptaron la verdad de los gabonitas, le dijeron sin consultar a Dios que sí entraron en ese pacto y ellos fueron simples, actuaron con una credulidad excesiva y se apresuraron en tomar una decisión. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué podemos nosotros aprender de un texto como este? Y es que dejar de consultar al Señor ante las decisiones importantes de la vida, aunque sea para hacer lo bueno, tiene consecuencias serias, hermano. Si nosotros decimos que estamos en una relación con Dios, si nosotros decimos que la palabra es nuestra regla de fe y práctica, cada una de las decisiones que nosotros vayamos a tomar, incluso aquellas que puedan parecer más triviales, cosas comunes, nosotros debemos filtrarla por las Escrituras. Es decir, nuestra relación con Dios está basada precisamente en las Escrituras. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? Bueno, Él nos habla por las Escrituras, nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Pero además nosotros tenemos hombres en la congregación que Dios ha levantado, a los cuales nos podemos acercar para pedir un consejo. Tenemos también hermanas sabias dentro de la congregación, que las mujeres se pueden acercar a pedir consejo. Y otros hermanos, porque precisamente de lo que se trata la obra, según leemos en Efesios 4, es eso, que a nosotros nos preparan para llevar adelante la obra del ministerio. Por lo tanto, no tenemos justificación cuando una y otra vez nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en esta ocasión. Claro, aquí lo estamos viendo en el contexto de una conquista, de una guerra, las consecuencias fueron mayores y todas esas cosas. Pero apliquémoslo a nuestra vida. El Proverbio 19:2 dice, el que se apresura con sus pies peca. Hermanos, por eso es que Santiago dice, oye, sean tardos para hablar y prontos para oír. Porque generalmente somos muy apresurados en tomar decisiones o en decir cosas que después nos podemos arrepentir de eso. El que se apresura con sus pies peca. El Proverbio 24:6 dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. No pensemos que nosotros nos la sabemos todas. Hay cuestiones que nosotros decimos, no, esto yo entiendo que es así y yo lo puedo decidir y no va a haber ninguna consecuencia. Consultémoslos con otro hermano. Una visión diferente de la tuya puede marcar la diferencia en el resultado final de algo. Consultemos, seamos lo suficientemente humildes y sabios para hacer eso. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. A estos hombres evidentemente les faltó eso, les faltó el diálogo entre ellos mismos, más reflexión sobre esos recién llegados, no conocidos, y por eso tomaron una decisión apresurada. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo eso, yo digo, bueno, pero evidentemente eso está ahí porque al final la providencia de Dios quiso que así fuera. Y después nosotros vemos cómo los gabaonitas, que fueron siervos del pueblo de Israel, tuvieron una importancia dentro del contexto de la nación de Israel. Le voy a citar ahí algunos libros que después pueden ir y leer dentro de la Biblia para que ustedes vean. Algunos fueron oficiales y hombres valientes de los que se mencionan que acompañaron a David, por ejemplo. Algunos regresaron con Nehemías. Cuando leímos, recuerden, hace poco el libro de Nehemías, a refundar y a reconstruir la ciudad de Jerusalén.
Pero evidentemente en esta ocasión ahí ellos erraron, se equivocaron. La idea es, hermanos, que debemos cuidarnos, porque en nuestro afán de ser buenos y nobles podemos pecar por no consultar al Señor aún para hacer el bien. Cuidémonos de no ser sabios en nuestra propia opinión, tomando decisiones importantes sin consultar a Dios y a nuestros hermanos. Y retomo la idea que les estaba diciendo. Cuando yo leo esto aquí en el capítulo 9 de Josué, yo digo, pero ¿qué sentido tiene? Si ellos están tomando toda la tierra prometida. Si viene un pueblo y me dice, mira, nosotros venimos de un lugar muy lejano, nuestra ropa se ha desgastado encima de nosotros y nuestra comida está echada a perder porque ha sido tan largo el viaje. Bueno, ¿qué sentido tiene entrar en una negociación con un pueblo que está tan lejano? Pero Dios lo quiso así. Lo cierto es que ahí faltó entendimiento para consultar a Dios. Ahora, ¿fue la actitud de los gabaonitas digna de elogios? Ahí hay una respuesta que tiene dos aristas. Tiene dos aristas. En un sentido, no. En un sentido, no. Esta gente actuó astutamente. Mintieron, engañaron. Ellos consideraron todos los detalles, planearon cuidadosamente y ejecutaron sus planes al pie de la letra. Hermanos, ellos sabían que eso les costaba la vida a ellos. Ellos sabían que iban a ser destruidos como el resto de las ciudades, porque esa fue la orden de Dios. Y ellos lo planearon y lo pensaron bien todos. Fueron falsos, deshonestos, mentirosos, se aprovecharon de ese sentido de compromiso del pueblo que los israelitas tenían hacia los pactos, hasta en eso pensaron, y en este sentido de compasión que tenían por los menos afortunados, y así se acercaron a los israelitas. Y esto trae hacia nosotros una nueva advertencia. Aprendamos que el mundo tiene la habilidad de presentarnos sus atractivos de tal manera que nos seduzcan y engañen. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, creo que ustedes también lo han escuchado por otros expositores, predicadores, maestros. Si el diablo se para delante de ti y te dice, yo soy el diablo, tú vas a salir corriendo, tú vas a huir. Pero el diablo no se presenta así. Tiene sus astucias, se viste como ángel de luz. Van a venir siempre las tentaciones a nosotros disfrazadas, de forma tal que si nosotros no estamos afincados en la palabra, hermano, podemos ser confundidos y podemos errar. Dice un escritor del pasado, el mundo sabe desplegar ante nosotros sus más escogidas tentaciones. Él extiende su red con el más atento cuidado para enredar tu corazón. Él pone cebo a la trampa con las carnadas más dulces para tenerte en su poder. Él exhibe sus mercancías ante tus ojos con extrema ingenuidad para hacer que tú compres sus azucarados venenos y comas sus malditos manjares. Tú eres el objeto principal de su ataque. Oh, que el Señor te libre de sus manos. Es por eso que nosotros leemos en la primera epístola de Juan, que Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, todo ese sistema de valores que es contrario a Dios, hermanos, y que ciertamente es atractivo a nuestros ojos. Es atractivo a nuestros ojos. Pero ahí claramente Juan dice, y solamente va a quedar aquel que hace la voluntad de Dios, que es la que permanece para siempre. Todo ese sistema de valores va a pasar. Y solo la voluntad de Dios permanece. Ahora, cuidémonos de la astucia, de la picardía, de la sagacidad de los hombres de este mundo. Recordemos lo que nuestro Señor nos dice en su palabra. Que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes.
Pero esa astucia no es la astucia del mundo, hermano. Es la sabiduría que viene de Dios y que tenemos en su palabra. Vayamos una y otra vez a su palabra y a los hombres, a los hermanos que Dios pone a nuestro lado para consultar y tomar decisiones sabias. Ahora, en otro sentido, la actitud de los gabonitas sí puede ser digna de elogios. La fe y la prudencia de estos hombres sí es digna de elogio. Debemos recordar que al esta gente someterse a Israel, se sometieron al Dios de Israel. Hermanos, ciertamente ellos en algo no mintieron. Ellos llegaron y se presentaron delante de Josué y del pueblo de Israel diciéndole: hemos escuchado que Jehová, el Dios vuestro, los sacó con mano poderosa de Egipto y les ha entregado esta tierra. En eso no mintieron. Ellos escucharon del Dios verdadero y ellos prefirieron acercarse a ese Dios, acercarse a ese pueblo, que fue la actitud contraria al resto de las ciudades-estados que estaban ahí, que se opusieron a Israel y le hicieron la guerra. La fe y la prudencia de estos hombres es digna de elogio. Dice, lo cual significó abandonar la idolatría y ocupar una posición social de súbdito en relación con la que tenían antes del contacto con los israelitas. Ahí en Josué 9, 22 y 27, vayan ahí al texto conmigo. Josué 9, 22 al 27, leemos. Y llamándolo Josué le habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es la siguiente: el resto de las ciudades-estados y de los pueblos que estaban ahí no habían escuchado esto, no tenían conocimiento de esto. Evidentemente lo tenían, hermano, porque ellos por alguna razón conocían esto. Y ellos reconocieron en esto algo fundamental, y es que hay un único Dios y que ese Dios tenía una relación especial con el pueblo de Israel y que Dios además estaba haciendo justicia con ellos. Y decidieron unirse y recibir finalmente las bendiciones. Dice el verso 25, ahora pues se nos aquí a tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de vosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Ellos finalmente se convirtieron en siervos de Israel, pero allí fueron bendecidos haciendo esto. Los gabonitas llegaron a formar parte de la comunidad de Jehová, participando de esta manera en las bendiciones que el pueblo de Dios recibió. Y posteriormente el tabernáculo fue levantado en ese mismo lugar donde ellos tenían asentada allí su ciudad. Ahí en Josué 10, 7 al 15 y en el segundo libro de Crónicas 1:3 lo podemos leer. Al parecer los gabonitas se convirtieron en servidores del templo y muchos de ellos fueron hombres valientes y de fe, como Ismaías, ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 4, pueden leer esto, que fue uno de los 30 valientes de David, y Ananías, que fue profeta en el reinado de Sedequías, eso está ahí en Jeremías 28:1, y muchos de los gabonitas regresaron con Nehemías para la reconstrucción del templo.
Ahí en Nehemías 3 y en Nehemías 7 podemos leerlo. De manera que fueron aceptados y bendecidos por Dios. Ahora, una cosa no quita la otra. Estamos viendo esta parte positiva del resultado de lo que ellos hicieron. Pero evidentemente ellos engañaron, ellos mintieron y esto no es aceptado por Dios, hermano. Eso debemos dejarlo bien claro. Bien, vamos a ver específicamente lo relacionado con la batalla de Gabaón. Cuando Gabaón se rindió a Israel, es decir, entró en ese pacto de paz con Israel, el resto de los reyes pusieron el grito en los cielos y decidieron unirse para ir contra esta ciudad de Gabaón, de los gabaonitas. Ahí en Josué 10, 1, 4 leemos lo siguiente, dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamud, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Estos reyes vieron el peligro al que se enfrentaban, decidieron unirse. Ahora, estos 5 reyes sitiaron la ciudad de Gabaón. ¿Y qué hicieron los gabaonitas? Que habían entrado en un pacto de paz con Israel. Bueno, pues pedirle ayuda. Nosotros somos tus siervos, nos tienen sitiados, ven y ayúdanos. Y mediante Josué recibe ese pedido y están moviéndose toda la noche, alrededor de 35 kilómetros, y llegan allí a la ciudad de Gabaón. Y Josué y todo el ejército israelita derrotó y empujó al enemigo a través del paso de Bet-Orón. Esto está ubicado en esta región, aquí. Gilgal está aquí, Gabaón un poco más hacia el oeste y Bet-Orón aquí en esta región. Perdón. Y los empuja hasta Maceda, la región de Maceda. Y allí la ayuda sobrenatural de Dios resultó en una aplastante victoria para los israelitas. Ya vimos cómo milagrosamente cae el muro de Jericó, cómo finalmente toman Ai. Y ahora vemos una vez más la intervención divina de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando estos 5 reyes están huyendo y huyen hacia Maceda, finalmente se esconden allí en una cueva, todo ese ejército de esos 5 reyes, no eran pocos, eran bastantes, están huyendo delante de los israelitas. Y los israelitas los están persiguiendo. Y Dios envía del cielo una granizada de forma tal, eran tan grandes los pedazos de granizo que caían, que dice la palabra que resultaron muertos del ejército de estos 5 reyes, mucho más de los que fueron muertos a espada. Ahora, lo milagroso está en que ninguno del pueblo de Israel fue afectado por esta granizada. Una vez más la intervención de Dios. Y una vez más mostrándonos Dios con esto, ¿qué, hermanos? ¿Qué creen ustedes que Dios demuestra con estas intervenciones divinas de Él? Que Él es el único Dios verdadero y que además la tierra está siendo entregada y Él es el verdadero líder de esa batalla y quien está entregando a esa tierra en las manos de los israelitas. Ahí estaban ellos esforzándose y siendo valientes, pero Dios estaba ahí en medio de la batalla.
y todo lo que sucedió y la victoria final es precisamente una victoria del Dios vivo y verdadero. Dice un comentarista acerca de esto: las tormentas de granizo en Oriente son espantosas, pues el granizo es tan grande como las nueces y algunas veces como los puños. Su gran tamaño y la violencia con que caen los pedazos los hacen muy dañinos para los seres humanos. El hecho milagroso radica en que dicha granizada afectó solo a los amorreos que huían, mientras que no afectó a los israelitas, quienes eran los perseguidores. Tal vez en la actualidad se pueda notar que es muy común que llueva torrencialmente sobre un sector de la ciudad y en cambio a pocos metros de ese lugar la tierra esté completamente seca. No obstante, la acción redentora de Jehová permitió que esta granizada afectara precisamente a quienes se necesitaba retener y a quienes se necesitaba destruir. Ese es el milagro real de este hecho. Además, los israelitas se les permitió un largo día para que persiguieran y aniquilaran al enemigo. Probablemente han escuchado esto que vamos a leer ahora. Dice Josué 10, 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Una vez más, ¿qué vemos aquí? Un milagro, una acción milagrosa de parte de Dios. Ahora, sé que probablemente han leído y han escuchado acerca de este pasaje. ¿Conocen alguna interpretación o algunos criterios que hay acerca de este evento, de este hecho, que quieran compartir? Bueno, este libro era sin lugar a dudas, un libro que no está en las escrituras, pero eso, como vemos en otros pasajes de las escrituras, los autores inspirados citan partes de otros libros históricos, etcétera, que no son inspirados, pero esa verdad que aparece en esos libros, al estar en las escrituras, es una verdad inspirada. Claro. Se convierte en una verdad inspirada. Eso no significa que el libro entero sea un libro inspirado. Exacto. Sí, aunque yo básicamente me refería cuando hacía la pregunta era al hecho como tal, a esto de que si el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Ajalón, si conocen alguna interpretación que se ha hecho acerca de esto. Hay algunas interpretaciones, hay al menos dos criterios que yo quiero compartir con ustedes. El primero es que Josué pidió una prolongación de la duración de la luz solar para acabar con sus enemigos y que para esto Dios obró un milagro. No podemos explicarlo, porque algunos que conocen de astrología y de los movimientos de los astros y todo eso dicen, no, si la Tierra se detiene, entonces esto aquí es un caos. Yo no sé de eso, ni voy a meterme a explicar eso porque no lo puedo hacer. Yo pienso que fue un milagro de Dios, que quizás no podemos explicar. Y el otro criterio, la otra explicación que se maneja con respecto a esto, es que la palabra detener que se emplea ahí, como también en Job 30:27 y en Lamentaciones 2:18, es como que el sol no emitiera todo su esplendor, todo su brillo en un momento determinado para permitir que en ese clima del Oriente Medio, que es bien caluroso, el pueblo de Israel no se agotara tanto y pudiera perseguir a sus enemigos y pudiera finalmente derrotarlos. Ese es otro criterio
que se maneja. Ahora, yo particularmente creo firmemente que se trató de un milagro de Dios. Que si Dios está entregando en manos de los israelitas a esa tierra, está cumpliendo con su promesa y está llevando a vías de hecho eso que había prometido Él, que es el creador de todas las cosas, que con su palabra creó todo lo que existe, todo este vastísimo universo, tiene poder perfectamente para que un día demore más en terminar que otro. Eso perfectamente Dios lo puede hacer. Lo cierto es que esto conllevó a que el pueblo de Israel pudiera perseguir durante más tiempo a estos 5 reyes que estaban huyendo y a este pueblo que les había hecho resistencia y finalmente los aniquilar. No sabemos en realidad lo que pasó, no podemos explicarlo, sea cual haya sido el método que escogió Dios. La Biblia dice claramente que el día se prolongó gracias a un milagro y que la intervención de Dios cambió la suerte de la batalla a favor de su pueblo, de tal manera que en corto tiempo Josué conquistó, dice el texto, toda la región de las montañas, eso lo leemos en Josué 10, 40 al 43, el Negev, de los llanos y de las laderas y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Es decir, que toda esta región del sur de la tierra prometida fue finalmente tomada. Todos esos pueblos fueron sometidos. Y así en estos minutos que nos quedan, hermanos, vamos a ver muy someramente la campaña del norte. Es decir, recuerden que el campamento de Gilgal está aquí. Esta campaña que acabamos de narrar ocurre en toda esta región sur. Y ahora vamos a hablar de la campaña en el norte, de toda esta región de lo que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue Galilea, con la frontera siria. La conquista y ocupación del norte de Canaán está brevemente descrita en el capítulo 11 del libro de Josué. En este caso, la oposición fue organizada y conducida por Jabín, rey de Azor, el cual llegó a organizar una coalición formada por más de una decena de reyes. Estos reyes del norte hicieron exactamente lo que hicieron los reyes del sur, unirse en una coalición para combatir al pueblo de Israel. Entre ellos estaban reyes cananeos, amorreos, eteos, fereceos, jebuseos y heveos. De modo que el grupo enemigo estaba compuesto por mucha gente. Dice la palabra en Josué 11:4, en la parte segunda de este verso, dice que como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Era esta coalición del norte. En este caso no solo era la cantidad de soldados, sino también la calidad de su armamento. Ellos, estos reyes del norte, que dicho sea de paso, esa región tenía grandes valles donde se podían realizar las batallas. Ellos estaban armados con lo que nosotros hoy conocemos como tecnología de punta en cuanto a los armamentos. Ellos tenían carros tirados por caballos, carros de guerra preparados para la guerra. ¿Qué otro pueblo ustedes recuerdan que tenían este tipo de armamento y eran uno de los más desarrollados en ese tiempo? Los egipcios, que dicho sea de paso fueron derrotados por Dios en el cruce del Mar Rojo, donde todos sus carros y caballos fueron ahogados en el mar cuando intentaron hacerlo. Bueno, estos reyes del norte están en esta misma situación. Tienen mucho ejército,
Y además de eso están bien armados. La confederación contaba con los temidos caballos y carros de guerra. Dichos instrumentos de guerra que en aquel entonces, estamos hablando ya de la era del bronce y del hierro, permitían un ataque rápido para penetrar con facilidad en las líneas del enemigo e infligir horrendos daños sin sufrir muchas bajas. Era una tecnología de punta para su época. Pero con la palabra segura de Dios todavía resonando en su oído, Josué pudo enfrentar esa formidable máquina de guerra que era el ejército pagano y derrotarlos completamente. Vayan conmigo a Josué 11 y vamos a leer los versos del 5 al 10. Dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarreterás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos, hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos, y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Una vez más, ¿qué es lo que vemos aquí? La confianza de Josué y del pueblo de Israel en las promesas de Dios. Si en otro momento el pueblo de Israel no había confiado, se había apartado de lo que Dios mandaba hacer, no es menos cierto que en todo este tiempo de la conquista y en estas 3 campañas que hemos visto al centro, sur y norte de la tierra prometida, el pueblo está confiando en Dios. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que cada vez que el pueblo confiaba en Dios, las cosas le salían bien. Y es lo mismo que sucede hoy con nosotros, hermanos. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Ellos vivieron por fe, porque fíjense que era un ejército muchísimo más grande que ellos, mejor preparados, pero decidieron confiar, ir a la batalla y finalmente vencieron. De esta manera se termina la conquista de la mayor parte de la tierra de Canaán, lo cual parece haber sucedido rápidamente. Solo podemos contar de forma muy resumida en una clase de 45 o 50 minutos, pero realmente esto tomó tiempo, aproximadamente 7 largos años. Y muchas veces nosotros queremos cambios veloces en nuestras vidas y victorias rápidas sobre el pecado. Y a veces nos parece que las cosas van demasiado lentas y cuando estamos muy cerca de una situación es difícil ver los avances. Yo creo que si hacemos un análisis de nuestras vidas, vamos a ver eso, como que no tenemos avances. Pero no debemos dejar de pensar que nuestro camino con Dios es un proceso de toda la vida y que así como el pueblo de Israel, que tanto anhelaba la tierra, le tomó tiempo poseerla, a nosotros también esos cambios y esas victorias que tanto deseamos nos pueden tomar varios años. Y la idea es que seamos pacientes y no dejemos de luchar y confiar en el Señor, como lo hizo el pueblo de Israel en el caso de la conquista. Ahí tenemos un ejemplo que podemos seguir. De hecho, hermanos, sabemos que en el tiempo de Josué no se ocupó toda la tierra prometida por Dios. Y básicamente eso se logra después de muchos andares, de idas y venires, con el rey David, la unificación del reino y el esplendor
del reino en el caso de Salomón. Fueron muchísimos años después. Y también cuando seguimos viendo la historia de Israel, vemos una y otra vez Israel apartándose de Dios y cayendo, y viendo la mano de Dios disciplinando a su propio pueblo. Hasta aquí la clase, hermanos. Quedan unos 4 o 5 minutos. No sé si quieran hacer alguna intervención, si quieran decir algo o hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en este tiempo. No van a hacer preguntas, pues yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ahora. Hermanos, cuando nosotros leemos esta porción, capítulo 9 al capítulo 12, vamos a ver cómo en la narración que se hace de los distintos pueblos que fueron derrotados, algo como esto. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y así sucede con Laquis, así sucede con Debir, con Libna, con todas estas ciudades que él fue tomando y venciendo. Ahora, desde el punto de vista moral, se puede presentar ahí una objeción. Bueno, ¿por qué razón aniquilar y dejar sin vida a todo lo que tenía vida? Dice el texto ahí claramente. ¿Por qué razón Dios permitió esto? Y de hecho lo ordenó al pueblo. Eso es una objeción que se puede presentar. Es algo que desde el punto de vista moral a nosotros nos puede llamar la atención y podemos cuestionarnos. No sé si a ustedes les pasa. ¿Qué posible respuesta ustedes creen que se pueda adoptar con respecto a esto? ¿Por qué razón Dios permitió esto? Dos. Y que al final terminarían adorando las deidades que tenían esos pueblos. Bien, has dicho algo importante y está relacionado con el pecado. Hay al menos 2 respuestas que se manejan en este caso. Uno, aquellos que sostienen, y pienso yo que para tratar de justificar a Dios, que Dios no tiene por qué ser justificado, ni ser defendido, Él se defiende solo. Y es que se tratan de hipérboles en la narración. Hipérboles. Cuando decimos que toda la ciudad fue destruida y todo lo que tenía vida aniquilado, se está usando un hipérbole cuando realmente no fue así. Ese es un criterio. El otro criterio, yo pienso que es el fundamental, que es el que nosotros debemos sostener, es aquel que guarda relación con el pecado del hombre, la pecaminosidad del ser humano y la justicia y la santidad de Dios. Vayan conmigo a Génesis 15, versículo 16. Vamos rápido porque ya son las 11. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios está en el pacto con Abraham, diciéndole, tú vas a tener de ti voy a sacar un pueblo que van a ser como las estrellas del cielo, numerosos, van a ser esclavos 400 años, y de ahí yo los voy a sacar, dice, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios, que es el Dios de todos los pueblos, el único Dios vivo y verdadero, sabía la maldad de este pueblo. Vayan ahora conmigo a Levítico. Levítico 18. Y vamos a leer a partir del verso 24. Levítico 18, a partir del verso 24. Dios le está diciendo al pueblo, una vez que yo los entre ahí a la tierra prometida, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. No te vas a manchar con ninguna de estas cosas,
pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Qué cosas hacían? Van al principio del capítulo 18, rápido, verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, no descubrirás. Y así, todo eso son delitos sexuales, que es el incesto. Relaciones sexuales inadecuadas con parientes. Seguimos más adelante y vemos en el 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, adulterio. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es una abominación, homosexualismo. En ninguna de estas cosas te vas a mancillar. Dios tuvo mucha paciencia con ese pueblo y con esas ciudades-estados en esta región de Canaán que hacían todas estas cosas, hermano. Y dice aquí que finalmente la tierra los iba a vomitar. Y todo esto debemos analizarlo a la luz de un Dios que es enteramente santo y justo, que para salvar al ser humano tuvo que dar a su Hijo, para que su Hijo viviera la vida que nosotros no podemos vivir y pagara por el pecado. Y recordar que es el Dios vivo que un día va a juzgar a todo ser humano. Y todo aquel que no haya puesto su confianza en Cristo y se haya reconciliado con Él por medio de Cristo, recibirá el castigo eterno. Desde esa perspectiva es que nosotros debemos ver estos textos. Dios es justo. A esos pueblos que los eliminó usando a Israel como un instrumento, les impartió justicia. Y a Israel, que también los disciplinaba y los castigaba, tuvo con ellos misericordia, así como tiene hoy con nosotros. Bien, no hay tiempo para más, son las 3:03, vamos a terminar orando. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado y por las verdades excelentes que hemos podido ver aquí en tu palabra. Ayúdanos a vivir por ellas. Líbranos de pecar contra ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.